Roberto Ruiz Blum, estás en Ecuador, analista económico de Guayaquil. Contanos un poquito primero cuál es el estado de situación hoy después del fuerte levantamiento armado de los grupos vinculados al narcotráfico. Bueno, en lo personal, el contexto que actualmente está experimentando el Ecuador es una situación bastante crítica, nunca antes vista en la historia del Ecuador. Esta dinámica de aquí viene a responder a muchas circunstancias. Primero partiendo, y creo que una de las cuestiones más fundamentales es analizar este giro que dio el Ecuador a partir del gobierno de Lenín Moreno. La narrativa también sobre la ausencia del Estado, la propia narrativa sobre que hay que permitir la libertad del capital privado, la libertad de la empresa privada, cuando realmente la verdadera libertad que ahorita hay ante la ausencia del Estado es la libertad privada de las economías criminales, pues. Entonces, lo que está sucediendo ahorita en el Ecuador es algo bastante complejo y bastante grave, nunca antes visto, y yo creo que como país estamos llegando a un punto en donde estamos tocando fondo. Hay una sensación de zozobra. De hecho, yo puedo afirmar de que el Ecuador y especialmente Guayaquil, que es uno de los epicentros actualmente de la violencia criminal, es la ciudad de la zozobra, porque prácticamente uno puede coger un taxi, un Uber, entonces el usuario del Uber está dudando si puede ser de que el conductor del Uber le vaya a realizar algún secuestro, o asimismo también como el conductor del Uber. La misma dinámica se replica en diferentes contextos, tanto en restaurantes como en centros comerciales, etcétera. Entonces, estamos en un ambiente bastante de incertidumbre, de miedo y sobre todo de zozobra. Influyó, decir, la desregulación de la economía, el corrimiento del Estado. ¿También la dolarización es un elemento para que estos grupos, vos como analista económico, considerás que estos grupos se puedan desarrollar? Bueno, yo creo que si bien es cierto el contexto de la dolarización es bastante complejo en el Ecuador, se puede decir, de hecho, el día justo el 9 de enero, si no me equivoco, si mal no recuerdo, ya se celebran aproximadamente casi 24 años de adoptar la dolarización en el Ecuador. Entonces, la dolarización como tal tiene sus restricciones. En ese sentido, yo creo que quizás el problema fundamental, porque aquí se puede tener presente de que se puede hacer una dolarización beneficiable para todos los sectores de la economía y una dolarización que de una u otra manera solo beneficia a ciertos sectores privilegiados de la economía. Entonces, en los últimos años el Ecuador ha estado experimentando grandes fugas de divisas y grandes fugas de dólares debido a las políticas de corte neoliberal que de una u otra manera permiten estas salidas de dólares de la economía y debilitan lo que corresponde al fortalecimiento institucional de los sectores dentro del Estado. Entonces, gran parte, y se puede afirmar de hecho que ya es sorprendente que a raíz de la crisis de la pandemia del COVID, de la pandemia del COVID-19 en el 2020, cuando la economía ecuatoriana se encontraba estancada, quienes registraron márgenes de aumento del patrimonio y un aumento tanto de la liquidez y de los depósitos, fue la banca privada ecuatoriana. De hecho, hay investigaciones, justo recomiendo una realizada por CELAC, cómo es que el dinero ilícito ha aumentado en la economía del Ecuador. Entonces, prácticamente el Ecuador se ha estado convirtiendo a través del sistema financiero privado en, en un contexto en donde se da un blanqueamiento de dólares de la economía. Y que, si bien es cierto, las cifras oficiales del Banco Central, el Ministerio de Economía reflejan cierta situación, se puede afirmar de que gran cantidad de los dólares que operan dentro del Ecuador se deben a estas actividades ilícitas y criminales. El propio, acá circula en Argentina una nota que se hizo en su momento cuando todavía no era presidente, ni siquiera, recién era candidato, Daniel Noboa, donde él dice que la dolarización afecta la trazabilidad del dinero y la apertura, si bien él es ultraliberal, la apertura, la regulación de la economía, son dos factores que efectivamente eran los responsables principales de la violencia en el Ecuador. El propio Noboa lo decía. Sí, bueno, quizás hay un debate bastante complejo sobre el contexto de la dolarización. Ecuador, en aquel entonces, cuando experimentó la crisis financiera, pudo haber adoptado otro tipo de políticas. De hecho, más bien la dolarización fue un pacto impuesto por las clases privilegiadas hacia las clases populares y un pacto que no fue decidido por las clases populares. Y como tal, la dolarización, o sea, claro que hay que, o sea, para adoptar una moneda de otros países, principalmente hay que tener dos elementos en común, tener los mismos ciclos económicos y tener lo que es la libertad de movilidad en el mercado de trabajo. Sí, ahorita como hay un debate en Argentina tomaron bastante fuerza estas propuestas de mirar y sobre dolarizar la economía, lo cual
prácticamente es una locura ante lo que sucede realmente con lo que está pasando en la economía en Argentina. Algo similar sucedió con el Ecuador. Tanto Ecuador como Argentina no cumplimos con estas dos determinantes. Nosotros no tenemos como tal libertad de movilidad en el mercado de trabajo, es decir, un ecuatoriano no tiene la libertad para viajar a Estados Unidos, tiene que realizar un trámite para sacar la visa. Segundo, tenemos ciclos económicos que en teoría son diferentes. Entonces, técnicamente la dolarización nunca pudo haber sido la solución en el Ecuador. Pero salir de la dolarización es una cuestión mucho más compleja. Entonces, el dilema quizás radica en hacer de que esta dolarización sea amigable y sea plausible para toda la economía ecuatoriana, como ya sucedió quizás en la época del gobierno del expresidente Rafael Correa, en donde se fortaleció el Estado, en donde el flujo de dólares a la economía entró porque se realizó una buena participación y una buena política pública que benefició a todos los sectores de la economía. Entonces, quizás el problema ahorita radica y puede ser muy probable de que sea por el giro a la derecha y el contexto neoliberal que dio en el Ecuador a partir del gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué pensás como economista en que hay un elemento cultural, entiendo, en Ecuador, de que la sociedad ya se apropió del dólar, ¿no? Como moneda, pero habiendo tenido un presidente de izquierda y economista, así todo, desde el aspecto económico, ¿cuál es la restricción para salir una vez que se concreta la valorización? Bueno, el tema de la dolarización se puede decir que quizás es como un tabú en el Ecuador, ¿no? ¿Por qué? Porque representó quizás un momento histórico bastante complejo donde se dieron grandes sumas, o sea, habían personas que se suicidaban por la pérdida de sus viviendas, hubo una gran oleada de migración, pobreza, de desigualdad. Entonces, de una u otra manera, a nivel de la ciudadanía, quizás la dolarización se puede decir que puede llegar a ser como que esa falsa estabilidad en el largo plazo, pero que de otra manera puede brindar una estabilidad ante la volatilidad que experimentó toda la historia de la economía ecuatoriana. Y asimismo, eh, quizás una de las limitantes que experimentó en aquel entonces el presidente, o sea, primero también cuáles son los riesgos que puede comprender salir de la dolarización, porque se puede entrar muy fácilmente a dolarizar la economía, pero salir de la dolarización puede llegar a ser mucho más complejo, porque la dolarización prácticamente es restringir la política monetaria y la autonomía de las economías. Y quizás uno de los pocos instrumentos que se puede utilizar a través de la dolarización es la política fiscal, que fue principalmente a lo cual se orientó el gobierno de aquel entonces de la Revolución Ciudadana. Claro está de que actualmente, de hecho en esa entrevista que brindó en aquel entonces, si no me equivoco, en el contexto de la primera vuelta o segunda vuelta del expresidente Daniel Noboa, a veces las cámaras empresariales en el Ecuador son las que pujan también para la salida de la dolarización, porque el salir de la dolarización viene a representar quizás como una pulverización también del salario de los trabajadores. ¿Por qué? Porque quienes se llegan a beneficiar ahorita en este contexto que actualmente está experimentando en el Ecuador de salir de la dolarización no es la sociedad ecuatoriana como tal, sino es el sector exportador ecuatoriano, porque el sector exportador ecuatoriano viene a recoger esta herencia quizás oligárquica de la época de las colonias, que es un sector realmente rentista, que es adicto no solo a traer dólares, sino principalmente a la salida de dólares de la economía. De hecho, ellos a veces se pretenden como los que solucionan la crisis, son los que curan el mal, pero principalmente son los que terminan causando la enfermedad. Hay artículos que leí, no sé si vos corroborás esta información, de que hoy día aproximadamente el 60% del PBI de Ecuador tiene una explicación vinculada a los negocios del narcotráfico. Sí, lo que sucede es que el dinero que hay dentro de la economía en su mayoría actualmente, porque, o sea, estamos viviendo todavía un momento muy, pero muy complejo. El Ecuador, de hecho, con cifras del mercado laboral todavía no se recupera de los valores prepandemia. De hecho, antes de los valores prepandemia, la cifra del empleo adecuado, la tasa del empleo adecuado, rondaba aproximadamente entre el 37 y 38%, y actualmente recién ronda aproximadamente el 35%. La informalidad laboral superó en barbaridad a lo que antes sucedía en los valores prepandemia, teniendo presente que antes de la pandemia ya Ecuador ya estaba girando, ya estaba dando este ajuste neoliberal como tal, ya se estaba reorientando a la derecha. Entonces, si hay una ausencia del Estado,
por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por las políticas de corte neoliberal, por esta falta de institucionalidad y esta construcción de la narrativa. Y si vemos de que hay una población que no está pudiendo acceder al mercado laboral, a partir de la pandemia, los jóvenes, los estudiantes tuvieron grandes cifras de deserción escolar. No se puede encontrar un empleo digno, es muy complejo encontrar un empleo en el Ecuador. ¿Quién viene a suplir ese papel del Estado? Son las organizaciones criminales. Entonces, esta generación de dinero ilícito, no solo a través del dinero financiero, sino también a través de actividades, por ejemplo, como la minería ilegal, el sistema de cobros, que acá en el Ecuador se le llama vacunas, que en teoría sería como una especie de chantaje o amenaza que se le realizan a los pequeños, medianos, inclusive a los grandes empresarios y a toda la cadena de transportistas, es la que aumenta esta generación ilícita de dinero dentro de la economía. Eso que vos llamás, ustedes llaman vacuna, acá serían peajes. Esas vacunas o peajes, en la vida cotidiana, vos tenés que salir y hacer tus compras, etcétera, etcétera. Un comerciante tiene que levantar la persiana del negocio. ¿Cómo se vive hoy día? Bueno, la primera vez que yo pude escuchar la palabra vacuna, me recuerdo que fue en el año 2021, aquí en Guayaquil, en donde ya estaba comenzando a explotar todo esto del tema de las crisis carcelarias. Eh, ¿Qué es lo que hay que comprender de que por qué Guayaquil quizás es una de las ciudades más caóticas ahorita del Ecuador y por qué el distrito Nueva Prosperina, que es un distrito que ronda en Guayaquil, está entre los distritos con más muertes, está entre los sectores con más muertes violentas a nivel mundial, de hecho superando cifras del año 2022? Eh, Se da porque dentro de estos distritos, Guayaquil ha venido recogiendo en ciertos sectores, principalmente lo que es el noroeste de Guayaquil, a través de un ex municipio que existía, que era de derecha, una exclusión social. Eran políticas que solo beneficiaban a ciertos sectores. Entonces, en estas periferias, que habían hacinamientos de vivienda, no tienen acceso a los servicios básicos, es donde el crimen organizado y la violencia criminal comenzó a reemplazar el rol de los municipios y el rol del Estado. Entonces, una manera en la que estas organizaciones criminales sobreviven es a través de esta extorsión. Entonces, era muy común escuchar antes que en el noroeste de Guayaquil, que es en donde los indicadores sociales de desigualdad, de pobreza, tasa de analfabetismo son bastante elevados y personalmente he tenido la oportunidad de trabajar ahí con diversas organizaciones sociales. eh, Se puede afirmar de que estas extorsiones comenzaban a rondar aquí, pero ya en los sectores más privilegiados de Guayaquil, como en el centro norte, en el centro sur, etcétera, esta matriz comenzó a extenderse. Y asimismo, ¿qué es lo que sucede? Que esto de aquí viene a representar muchas veces un juego de vida o muerte, porque como todavía la economía ecuatoriana no se recupera totalmente de los valores prepandemia, muchas de las personas perdieron la formalidad del empleo y les tocaron emprender. Estos pequeños emprendimientos generan ganancias que aproximadamente de 400, $500 mensuales y tienen que pagar una cuota mensual de aproximadamente $100 o a veces cuotas semanales. Y en el caso en el que no se pague la cuota, viene a representar la muerte, no solo con los emprendimientos, sino también con las personas que viven en los lugares. De hecho, eh, es quizás como con miedo de que en el día a día uno va escuchando, oye, ¿sabes qué? Comenzaron a vacunarte el negocio, las vacunas están llegando por la casa, el saber que comienzan a rondar motos, el ver videos, el escuchar explosiones, el mismo sentido de que uno escucha de que, ¿sabes qué? Secuestraron a la esposa, a los hijos de tal comerciante porque no pudo pagar las vacunas o porque no le alcanzó para pagar las vacunas, o le pusieron una bomba, mataron, o sea, es una narrativa totalmente terrible y hay un pánico, hay un miedo en la ciudadanía y quizás una de las cosas que puedo afirmar es que prácticamente el hecho de vivir con vida ahorita en Guayaquil y en el Ecuador, aunque parezca quizás así como que un poco de terror, es simplemente tener un privilegio. ¿Por qué? Porque esta suerte del azar de la vida se ha venido compartiendo en donde es una suerte y es tener un privilegio el mero hecho de tener vida. El saber que te puede caer una bala perdida, el saber que puedes estar caminando y explota una bomba, el saber si quizás en el lugar en donde estás comiendo, una de las personas que pueden estar se encuentra relacionada quizás a la violencia criminal, disparan a quemarropa a todas las personas, o sea, es algo nunca antes visto en el Ecuador. Y todo esto de aquí se traduce, ¿por qué?
Y es algo bastante fundamental y es necesario comprender. O sea, el neoliberalismo siempre tiene una característica. O sea, siempre se basa en imponer este discurso de la libertad. Pero ¿libertad para quién? ¿Libertad solo para los que más tienen o libertad? Porque quienes menos tienen no pueden tener la decisión de libertad. Y el neoliberalismo, la esencia principal es que siempre genera malestar político, malestar económico y malestar social. El neoliberalismo se vende como la solución, pero siempre termina siendo el problema.